escuchando es la latencia. Esto tiene lo mismo. Nosotros tomamos una pastilla y hasta que haga efecto en nuestro cuerpo va a haber un tiempo. Entonces, ¿qué es el periodo de latencia? Conceptualmente es el tiempo que transcurre desde el momento de la administración hasta que se inicia el efecto farmacológico. Ya lo habíamos explicado, entonces se entendió. Después tenemos, después de PL, IE. ¿Qué es IE? La intensidad del efecto. ¿Cómo medimos la intensidad del efecto? Bueno, el concepto es concentración máxima que alcance en el plasma. Fácil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la concentración en los tejidos puede variar en función de la unión a proteínas plasmáticas, flujo sanguíneo regional, afinidad del fármaco por un tejido determinado. Entonces, nosotros vamos a tener una determinada intensidad, una fuerza de ese medicamento. Intensidad nos referimos, oh, es muy fuerte este medicamento que te voy a dar. ¿Por qué? Porque se relaciona a la unión con las proteínas del plasma, porque eso va a determinar la excreción o no del fármaco y mayor tiempo de acción, del flujo sanguíneo regional, por ejemplo. No es lo mismo que tomar un medicamento para curar, qué sé yo, una infección en la mano y de repente no hay mucho flujo en esa zona, entonces va a costar que el efecto del fármaco sea eficiente de alguna manera. Es más probable que termine siendo tóxico al seguir administrando y no lograr el efecto. Después, si no, también tenemos otro factor que influye en la intensidad de este efecto, en la afinidad del fármaco por el tejido determinado. Por ejemplo, tomamos un analgésico para el dolor, qué sé yo, de muela, y en realidad ese analgésico sirve para más que nada para el dolor del pie, y a vos no te duele el pie. Entonces, no va a tener tanto efecto para la muela, y vamos a tener una concentración excedida quizás, haciendo efecto sobre un pie que no duele. Entonces, la afinidad del fármaco por el tejido determinado. Y algunos fármacos además producen efectos del tipo todo o nada, o sea, hace efecto o no hace efecto. Si hace efecto lo hace bien, si no, no lo hace. Después tenemos TE. ¿Qué es TE? La duración de la acción, también denominada tiempo eficaz. ¿Cuánto? El tiempo eficaz, o sea, tiempo eficaz que logra la acción terapéutica. Eficaz porque logra esa, el objetivo terapéutico. El tiempo que transcurre entre el momento en que se alcanza la concentración máxima eficaz, que habíamos visto, que era la concentración máxima eficaz, eh, que era por encima de la cual puede observarse el efecto terapéutico. Perdón, dije mal, concentración mínima eficaz. Entonces, de vuelta, para no confundir, duración de la acción o tiempo eficaz es el tiempo que transcurre entre el momento en que alcanza la concentración mínima eficaz, o sea, lo mínimo que uno necesita para que logre el efecto, y el momento en que el nivel del fármaco desciende por debajo de esta concentración. Ya habíamos hablado de la concentración mínima eficaz, la concentración mínima tóxica, el periodo de latencia, la intensidad del efecto y el tiempo de acción, o sea, la duración de la acción, el tiempo eficaz. Entonces el tiempo eficaz, si no quedó claro, es el tiempo que transcurre entre el momento en que se alcanza la concentración mínima eficaz y el momento en que el nivel del fármaco desciende debajo de esa concentración, entonces cuando deja de ser eficaz. O sea, el tiempo que dura, la duración del efecto. Acá lo explica mejor con este cuadrito llamado área bajo la curva, que tiene en las abscisas el tiempo que transcurre desde que tomamos el fármaco hasta que, hasta que se excreta y la concentración del plasma. O sea, imagínense que acá rojito vendría a ser la concentración que está en los vasos. Esta curva de niveles plasmáticos, si se fijan bien, tiene un tiempo eficaz, por ejemplo, que es la línea que se encuentra desde el periodo de latencia hasta esta línea de acá, que es cuando desciende por la concentración mínima eficaz. Entonces, concentración mínima eficaz es lo mínimo que se necesita para que se haga un efecto. Entonces, por encima de esto hay un efecto. Acá descendió el efecto en un momento cuando llegó a la concentración máxima, que duró su tiempo determinado. Después fue descendiendo esa concentración a través del tiempo hasta que llegó a la concentración mínima.
para lograr un efecto. A partir de acá ya se está empezando a desechar y no está sirviendo, no está siendo eficaz para el efecto terapéutico. Después, este aumento en el principio es veloz, pero hay un periodo de latencia, que es este, que es el periodo, el tiempo que tarda el fármaco en actuar, o sea, en llegar a la concentración mínima eficaz, que es la concentración, vuelvo a repetir, mínima que se necesita para que se realice una acción terapéutica. Y si deja de ser una acción terapéutica y sobrepasa esta línea que está acá arriba, pasa a la concentración máxima tóxica, mínima tóxica. Yo puse máxima, está mal, es mínima. ¿Por qué? Porque es la mínima concentración que se necesita para que el fármaco ya empiece a tener efectos nocivos sobre el cuerpo. Bueno, acá estaría bien. El fármaco lo tomamos, hubo un periodo de latencia, que yo 15 minutos que tardó el fármaco en hacer su acción, acá en llegar a la concentración mínima eficaz. Hizo su acción, llegó a la concentración máxima que podía de saturación y empezó a disminuirse la concentración hasta que llegó a la concentración mínima que se necesita para el fármaco y se excretó. Después tenemos la intensidad del efecto. La intensidad del efecto se mide, si se acuerdan, la intensidad del efecto se mide, dice, para muchos fármacos guarda relación con la concentración máxima que se alcanza en el plasma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la concentración de los tejidos puede variar en función de la unión a proteínas plasmáticas, flujo sanguíneo, como veníamos repitiendo, la afinidad de algún fármaco por un tejido determinado. Esa es la intensidad del efecto. Por ejemplo, si este fármaco llegara a una concentración máxima, pero por acá arriba, el mismo fármaco podría tener que ver esta intensidad relacionada, por ejemplo, a la afinidad con algún órgano en especial que, que le permitió capaz que tener más acción. Depende de eso, de unas variables como el flujo sanguíneo, de la afinidad de un fármaco por el tejido, como venía diciendo, esto que le van a dejar realizar la acción. O por ejemplo un todo o nada, esto capaz que podría ser un todo o nada, que de repente pasó un umbral y ese umbral le dejó que se haga la acción. Si no pasaba ese umbral, de alguna manera, no se podía. Eh, bueno, voy a aclarar que el área debajo de la curva dice se alcanza el máximo cuando la entrada del fármaco en el organismo se iguala con la salida. Y luego la concentración en el plasma empieza a descender porque la intensidad de la eliminación supera a la absorción. Entonces es un área bajo la curva de los niveles plasmáticos. Entonces, bueno, ahora sí, la absorción. La absorción estudia la entrada de los fármacos en el organismo, desde el lugar donde se depositan, cuando se administran, y estudia el paso de los fármacos desde el exterior al medio interno. Entonces, desde el lugar que se depositó el fármaco a eh, el medio interno. Por las membranas biológicas. Ahí está. Bueno, eso es todo por ahora. Después vamos a seguir con la siguiente parte. Espero que les haya servido. Un abrazo a todos.